para mí. Así Sí, que no se bueno. me va, mira, estuve 10 años en San Luis y yo pensé se me iba a pegar el puntano y no hay manera, no, no, no. Y tengo un hermano que se ha ido a vivir a Nueva York, hace años lleva viviendo en Nueva York y habla el inglés con tono mendocino. Ah, maravilloso, debe ser una gloria escucharlo. Bueno, muy bien, está muy enraizada esa tierra tan linda, la del sol y el buen vino, ¿eh? Va con la sangre el tonito. Y es muy Sí, yo lindo. igual soy de la Universidad Nacional de San Luis. O sea, yo Ajá, estuve ¿ves? haciendo las prácticas en la UNSL y con Sí, el tema de la pandemia, después de estar 10 años en San Luis, me he vuelto a Mendoza, a mis pagos. claro. ¿Y de dónde sos? ¿De qué lugar de Mendoza? Ahora estoy en Guaymallén, pero yo toda la vida he sido de capital, ¿no? Muy Ahora bien, muy tuve lindo. una mudanza ahí intermedia. Bueno, muy lindo. Esto es una manera de romper el hielo también, así los que tienen que participar aflojan las tensiones. Sí. Eh, Mis alumnos están en la mesa 4, así que, bueno, confiando que después pueda ver la grabación. Claro. Sí, igual van a estar todas grabadas, así que seguro que sí. Sí, después las van a cargar y todo incluso. Lo que sí, aprovecho la oportunidad para pedirles si se pueden ir presentando por el chat, Eso. más que nada, bueno, nombre, de dónde son, de qué universidad. Recién comentaba Mercedes que era de Mendoza, si quieren poner de qué lugar también, Ujú. buenísimo. Muy bien, perfecto. Así ya De lo voy Mendoza y de la adelantando. Universidad de San Luis. Perfecto. Muy bien, sí, está bueno, ya estamos en horario, con lo cual está bueno por respeto de todos empezar, ¿no es cierto? Sí, por ¿Quién supuesto. estaría faltando? Bueno, A mí en el sí, listado me falta Melanie Müller, Carolina sí, Fava y Romina Gómez González. sí, Acá exacto. estoy. Hola, Hola. buenos días. Hola, Romina. Hola, buen ¿Cómo día. andan? Buen día. Buen día. Bueno, Bueno, ¿les parece que iniciemos entonces? muy bien. Hacemos eso de que vos comentaste de una pequeña presentación, de qué universidad son y demás. Sí, Buenísimo. exactamente. Les voy comentando más que nada algunas pautas que tienen que ver con incorporar el desarrollo de la mesa. Sí, en principio les cuento a todos que es una mesa exclusiva, únicamente para profesionales de la psicología, estudiantes y docentes. ¿Sí? Más que nada, bueno, les voy a pedir sí, esa pequeña presentación en el chat, donde pueden incorporar los datos que quieran, pero principalmente, bueno, sus nombres, de dónde son, de qué universidad, es algo pequeño, más que nada. Después, con respecto a las exposiciones, cada grupo o cada expositor va a tener un tiempo de 10 minutos. La mesa más o menos dura 1 hora 45, así que si venimos bien con el tiempo, por ahí puede extenderse un poquito, 15 minutos. No sé, cada uno de ustedes tiene que exponer o algunos están en grupo. Nosotras con Carolina exponemos juntas. Bueno, Me decías que pongamos en el chat. Sí, ¿de y dónde pueden sos? ir poniendo en el chat una pequeña presentación de ustedes. ¿Sí? Eso sería buenísimo, se agradecería mucho. Después, bueno, con respecto Perfecto. a lo que es la sesión, les comento que va a estar siendo grabada. Después se va a subir, seguramente, a un drive, como para que todos la puedan ver. Y así que, bueno, en cuanto a lo que son los derechos de sesión de imagen y de audio, tengan en cuenta que todo se va a grabar desde el inicio. Y bueno, con respecto al tema de los micrófonos y las cámaras, de ser posible, si pueden estar prendidas mejor, igual veo que todos estamos con las cámaras prendidas. Y con respecto al tema del audio, sí les voy a pedir cuando otro esté exponiendo, si podemos apagar los micrófonos. Pues, de acuerdo a lo que hablamos con Noelia y con Liliana, la idea sería después de cada exposición destinar un tiempo como para preguntas y demás. Bueno, Perfecto. Liliana, ¿le parece que comencemos con el orden de la grilla por las parejas? Perfecto, me estaba presentando para que también sepan de qué universidad, ¿no? Así también nos conocen a nosotros que estamos como moderando, ¿les parece? Perfecto. Perfecto. Después les voy a pedir a Noelia y a Liliana, aunque lo comenté Sí, ahora, si pueden por mensaje privado del chat enviarme sus mails. perfecto. ¿Sí? Sí. Ok.
En el transcurso de la reunión igual, no hace falta que sea ya. Bueno, ya están todas presentadas, a ver, o queda gente como para poner su nombre, dónde vienen. Uflo. Me encanta esto de la conectividad y que estamos reunidos desde distintos puntos del país, ¿no? Ese es como un permiso que nos dio esta pandemia, ¿no? ¿No es cierto? Así que, bueno, hay que aprovecharlo. Uflo, guay. Una consulta iba a ser, en la presentación, ¿nosotras vamos a poder compartir nuestros powers o cómo? Sí, todos Sí. tienen habilitados la función de compartir pantalla. Ah, Igualmente, perfecto. si llega a haber algún inconveniente, me avisan y se los comparto yo, no hay problema. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos todas presentadas. ¿Sí, no? Les voy a mandar yo también un... No, perdón, buenos días. Yo no quiero usar mucho la tecnología porque tengo poca conectividad y voy moviendo y tengo temor de que se cierre esta conexión. Por eso mi nombre es Nelly Junco, soy de Guay Rosario, docente. Excelente, gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, No, Nelly. Gracias. Yo iba a mandar por el chat, pero bueno, ya que estoy lo comento. Mi nombre es Paula Gerardi, soy de Guay, Brazatei. Me recibí el año pasado, así que recién iniciando en lo que es el campo de la psicología. Bueno, bien, muy bien. Yo no digo cuánto hace que me recibí. Pero sí docente hace muchos años y la verdad que la posibilidad además de sumar como docente de la materia de intervenciones en educación ya hace muchos años, cuando arrancaron con las prácticas tan contundentemente, también me propusieron las prácticas en el campus y la verdad que es una alegría, es una experiencia para los alumnos y para nosotros, increíble, ¿no? Así que, y que se esté dando tanto impulso y podamos estar unidos y conectados, esto que se armó ayer, parece muy interesante, son pasos gigantes que estamos dando y bueno, acá vamos a ir caminando, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me presento también, voy a estar de moderadora junto con Liliana. Soy de asistente en Iguay, de la sede de Rosario, y docente de orientación vocacional y profesional. Así que bueno, darles la bienvenida a todas. Bueno, ¿tienen ganas de comenzar? Salvo que alguna más quiera comentar algo de manera oral, que no lo haya escrito, y si no, empezamos, ¿cierto? ¿Les parece? Como quieran. Sí, Vamos sí. a silenciar para que el grupo que comience pueda... ¿Qué grupo va a comenzar o quién va a comenzar? En la lista teníamos a Bernardita Borra y Felicita Zabaleta de la Universidad Nacional de Tucumán. Acá presente. Bueno, chicas, ¿quieren comenzar? Dale. Necesitamos la Bueno, palabra. buenos días. Nosotras somos de la Universidad Nacional de Tucumán. Hicimos nuestras prácticas en un barrio de aquí que se llama Los Pinos, específicamente en una escuela que se llama Los Pinos también. Debido a esta situación que, bueno, bien todos conocemos que estamos viviendo, han cambiado como las modalidades de vida a las que estábamos habituados y sin dudas que la de la vida escolar también. Entonces lo que hicimos en primer lugar es realizar una entrevista con los directivos de la escuela, con la directora, con la vicedirectora y con la pedagoga, para conocer un poco cómo están viviendo esta situación, cuáles eran sus necesidades, sus intereses, sus ocupaciones. En esto surgió, ellas expresaron como el deseo de poder conocer la situación emocional que estaban viviendo sus alumnos. Nos contaba que su preocupación no era académica, sino para conectarse los alumnos, para que estén todos, y entre otras, su verdadera preocupación era cómo esperarlos el año que viene. Por eso después de esta entrevista y de nuestras supervisiones, establecimos como tema de investigación estudiar cuáles eran los efectos psicológicos del aislamiento en estos adolescentes de la Escuela Los Pinos, preguntándonos cuáles eran los efectos que frente a esta situación y a todos estos cambios estaban viviendo
los alumnos y también principalmente qué emociones predominaban durante este tiempo. Te doy la palabra, Feli. Bueno, como antecedente se nos dificultó a la hora de buscar investigaciones en Tucumán, en nuestra provincia, sobre cómo estaban vivenciando psicológicamente los adolescentes la pandemia. Por lo tanto, tomamos investigaciones a nivel nacional e internacional de la población adulta para ir formando nuestras hipótesis y bueno, las fuimos construyendo y llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis consistía en que los efectos psicológicos de los... ¿Se me escucha? Sí. Perdón. Que los efectos psicológicos de los adolescentes de la Escuela Los Pinos eran similares a las investigaciones que arrojaban la población adulta, que eran aburrimiento, preocupación, agobio, enojo, incertidumbre, y también los aspectos positivos que se podían rescatar eran la preocupación y el cuidado por los seres queridos, el sentimiento de responsabilidad y la solidaridad. En base a esto, nosotras planteamos nuestros objetivos generales y específicos, que eran conocer los efectos psicológicos por lo que estaban transitando los adolescentes en la pandemia, conocer también cuáles eran las dificultades con las que se enfrentaban al momento en el ámbito escolar, en esta nueva virtualidad. Conocer también cuáles eran los aspectos positivos que ellos valoraban y hacer un informe, tener un vínculo con la escuela para darles toda la información posible al momento de que vuelvan las clases presenciales para que ellos puedan hacer una contención de los adolescentes. Bueno, para eso, como instrumento, nosotros hicimos un cuestionario Google. Creemos que esto fue el mejor instrumento porque ellos se conectaban, o el medio de comunicación que tenían con la escuela era WhatsApp. Entonces, debido al recurso que tenían los alumnos. Entonces lo que hicimos es mandar un video junto con el link del cuestionario por los espacios de tutoría que ellos tenían en WhatsApp. Este cuestionario lo hicimos con una metodología mixta, es decir, tenía tanto variables cualitativas como cuantitativas a la vez, lo que nos permitía conseguir información sobre los datos demográficos, tanto como también algunas reflexiones personales que ellos pudieron hacer. El objetivo del mismo era poder, bueno, como bien dijimos, estudiar estos efectos psicológicos que los adolescentes estaban viviendo. En ellos los adolescentes pudieron como expresar cuáles emociones estaban viviendo durante estos 8 meses de pandemia, también cuestiones como las dificultades que estaban teniendo con respecto al ámbito escolar, cómo esperaban la vuelta a clases, cuáles eran los aspectos positivos que recalcaban de este tiempo, el contacto que estaban teniendo con el grupo de pares, bueno, entre otras cosas. Y este cuestionario estaba dividido en 4 secciones. La primera sección era lo que respecta a las cuestiones éticas. Nos basamos en el código de ética del Colegio de Psicólogos de Tucumán, basándonos principalmente en lo que respecta al consentimiento informado y al secreto profesional. Entonces los adolescentes fueron informados sobre cuáles eran los fines de la investigación, que era anónima, que podían abandonarla cuando ellos quisieran, que sus respuestas iban a ser utilizadas solamente con fines investigativos. Bueno, todo esto que respecta al consentimiento informado y secreto profesional. En la segunda sección recogimos datos demográficos, como la edad, el sexo, en qué año escolar estaban, porque lo hicimos solamente al secundario. Y bueno, entre otros datos, como por ejemplo con cuántas personas conviven. Y la tercera sección hace referencia a cuáles eran los factores que obstaculizaban su escolaridad, digamos. Como por ejemplo la convivencia familiar, o si contaban con los recursos. Bueno, hicimos una escala en Likert y ellos iban seleccionando sus dificultades. Y la cuarta sección, lo explican compañeros. En la cuarta sección quisimos investigar cuáles eran las emociones por las que transitaban los adolescentes,
Entonces preguntamos cuáles eran los sentimientos que habían predominado en la pandemia, investigamos también sobre la socialización, si es que había aumentado, si es que había disminuido, preguntamos si es que habían vivenciado alguna problemática en el ámbito escolar y también cuáles eran las cualidades que ellos valoraban de la relación con el docente para después este informe en el que había comentado antes. Una vez administrados todos los cuestionarios, los analizamos y llegamos a la conclusión de que podíamos corroborar la hipótesis que habíamos planteado en un principio. Los resultados que arrojaban esta investigación, este cuestionario, era que los adolescentes de la Escuela de los Pinos, los efectos psicológicos que predominaban eran preocupación, era agobio, era aburrimiento, y los positivos, si bien nuestra hipótesis inicial planteaba que uno de los emergentes era solidaridad, en los adolescentes este emergente no había surgido, pero sí surgieron la responsabilidad en tanto académica y también una responsabilidad para con el otro en función de la pandemia, y el cuidado al otro, ya que expresaban constantemente su deseo de volver a clases presenciales, pero con todos los protocolos y los recaudos necesarios. Por lo tanto, bueno, corroboramos la hipótesis que habíamos planteado en un principio de que eran similares los resultados en la población adulta como en la población adolescente de la Escuela de los Pinos de Tucumán. Y bueno, nuestra conclusión era muy importante para nosotras, y formulamos la hipótesis de esa manera, en recalcar los aspectos positivos, entre tanto malestar que era evidente que iba a surgir, ver qué positivo podíamos rescatar de la pandemia, y más del 40% de los alumnos pudo identificar aspectos positivos, así que nos quedó muy contenta con eso. Y bueno, esa es la conclusión de nuestra investigación. La verdad que fue un año de mucha incertidumbre, un año muy particular, que gracias al esfuerzo de los adolescentes, de los profesores de nosotras, de las PPS de la UNT, de las profesoras, pudimos entre todos construir un conocimiento, pudimos conocer cuál era la lógica de la investigación, tanto como aspectos del ámbito educativo, y creo que ese esfuerzo que hicieron los profesores y nosotros los estudiantes dio su fruto porque tuvimos un crecimiento académico muy grande realizando esta investigación, y espero que se haya podido dar cuenta en esta exposición. Gracias. No sé si alguno tiene una pregunta. No, estaba pensando, ¿no? Un par de cosas mientras ustedes hablaban. La verdad que una de las cosas que tenemos que darle impulso de nuestra profesión es la investigación, ¿no? No sé si coinciden, pero es un área que está poco desarrollada. Entonces, el hecho de que ustedes hayan podido hacer una investigación y que realmente se hayan metido de lleno, al no tener este acercamiento por la pandemia, está bueno para que se siga trabajando en esto, ¿no? Necesitamos tener casística, necesitamos sacar datos, necesitamos escribir, así que bueno, en ese sentido muy interesante la investigación. Un par de preguntas que serían estas. ¿Ustedes abarcaron todo el nivel secundario o se posicionaron en un campo de investigación más limitado los últimos años, los primeros? ¿Cómo fue la elección del campo de investigación? Fuimos cambiando nuestro objetivo en esa cuestión. Es una escuela que tiene muy pocos alumnos y tiene muy pocos recursos también. Entonces, en la primera entrevista que hicimos con las autoridades de las docentes, nos expresaron su preocupación por esto de que se conectaban muy pocos alumnos, como 2 por clase. Entonces, nuestra idea principal era hacerlo con los de primer año y con los de quinto año, pero viendo que posiblemente no tengamos una muestra considerable, hemos preferido hacerle a toda la secundaria. Y tuvimos una muestra de 45 alumnos. Interesante. ¿Y pudieron detectar alguna diferencia entre estos dos rangos de edades? Estos que recién entraban, que tuvieron esta experiencia de no experiencia social, ¿no? De no compartir, y los que se están yendo que también han vivido una problemática compleja, porque los del último año han perdido esto. Yo siempre digo que el último año habría que tener un año más, porque lo académico va como subsumido en todo lo que es la ida, ¿no? El viaje del buzo, todas las cosas que me imagino que en todo el país debe pasar como en Buenos Aires.
Pero bueno, son dos instancias complejas. El primer año del colegio secundario, donde vienen de una escuela distinta, por ahí hay cambios, y el último, que es el que se trasciende a una vida adulta, ¿no? Con otras responsabilidades y elecciones. ¿Pudieron notar alguna diferencia? ¿Algún campo distinto? ¿Alguna variable diferente? Y Sí, incluso lo que pasaba en la escuela es que los del primer año, algunos no conocen a sus docentes, porque ellos empezaron por ciertas cuestiones un poco más tarde, y entonces no tuvieron esas 2 semanas que algunos sí tuvieron. Y ellos venían del primario, entonces ni siquiera conocen ni los docentes a sus alumnos, ni sus alumnos a los docentes. Entonces eso sí surgió. Nosotros una de las cuestiones que habíamos indagado en el cuestionario era cómo esperaban la vuelta a clase. Y bueno, muchos de los del primer año como que decían poder conocer presencialmente a mis docentes. Y bueno, y también lo que surge más en último año es toda esta cuestión de como del duelo quizás de perder el viaje de egresado o de esas cosas como que en último año también se ve, y eso en primero no, digamos. Otra cuestión considerable. Tenés el Felice. micrófono apagado, Felicita. Estás muteada, Felicitas. Ahí estoy. No, contaba que otra cosa considerable era que participaron muchísimo más alumnos de primer año y segundo que los de quinto y últimos años. Se ve que hay como una cuestión de motivación que nosotros la pusimos también en los nuevos interrogantes que nos surgían. Nosotros nos poníamos a analizar, bueno, de esta investigación, qué nos motiva a estudiar después, y era esto, la pérdida de los rituales simbólicos de los alumnos de quinto, la motivación, porque muy pocos alumnos de quinto año participaron en la encuesta, y bueno, esas cuestiones. Está interesante para seguir investigando. Sí. Bueno, lo dejo abierto para que sigan preguntando otros. Sí, quisiera agregar esto de lo que marcaba Liliana, de la importancia de la investigación desde nuestra disciplina, también para pensar nuevas estrategias, que fue todo lo que tuvimos que trabajar durante este año, y bueno, a partir del trabajo que ustedes pudieron hacer, bueno, de cara a la vuelta de la presencialidad o una semipresencialidad, con estos resultados que ustedes obtuvieron, bueno, el año que viene los nuevos practicantes, qué estrategias pueden pensar, diseñar para todas estas cuestiones que encontraron. Bueno, como decíamos, los primeros años que no pudieron establecer lazos con las escuelas directamente, y bueno, y el quinto año que no puede hacer ese duelo por terminar la escuela, con estos rituales que los caracterizan. Así que me parece muy interesante, y bueno, abrimos al resto del auditorio si quiere hacer alguna pregunta a las chicas. Hola, buenos días. Buen día. Primero, Hola. felicitarlas porque estamos en una mesa educacional y estamos hablando de investigación, ¿sí? Y siempre nos pensamos los psicólogos educacionales dentro de las escuelas, y esto es maravilloso. O sea, esto de poder traspasar la pantalla e investigar en contexto de pandemia, me parece y me emociona, que es maravilloso. Felicitarlas, porque es todo un tema la vuelta a clase, es todo un tema, y me parece que va a dar para mucho, ¿sí? Yo les quisiera preguntar, siempre después de las investigaciones, yo entré un poquito más tarde, no pude escucharlas al principio, pero siempre después de las investigaciones uno sigue investigando, ¿no? Este espíritu investigador de seguir investigando, ¿sí? No sé en qué proceso, qué fase de la investigación ustedes están, pero tienen pensado seguir avanzando. Este tema es muy rico, es un campo sumamente rico y que va a dar para mucho, ¿no? Esto de la vuelta a clase, esto de los alumnos, esta diferencia que ustedes marcaban, estos resultados que van a tener. ¿Tienen pensado continuar con esta temática? Sí, bueno, nosotros, perdón. Habla. Bueno, nosotros somos de la UNT y las prácticas están en último año de la carrera, pero después de eso tenemos el TIP, que es el trabajo final integrador, y ese es un trabajo de investigación que se hace basado en la PPS de quinto año. Entonces, bueno, nosotros sabíamos que todos estos datos que estábamos recolectando, y también el tema de investigación, como que nuestra profesora siempre nos dijo,
ustedes tienen que hacer también algo que a ustedes les interese y les guste, porque esto también va a ser como el comienzo de otra investigación que se va a dar después con el tip de cada una, digamos. Entonces sí, con el trabajo final después cada una como que ahondará más sobre estas cuestiones. Gracias, Bernardita. No, yo más que una pregunta quiero hacer un comentario. Primero felicitarlas y segundo que me encantó lo que hicieron, lo que armaron, lo que investigaron, me pareció súper interesante. Así que nada, las felicito. La verdad me gustó mucho. Gracias. Pensaba esto, ¿no? Cuando Sandra hablaba de cómo continuamos esto, que es como una primera, diría, me imagino esos pasillos llenos de puertas, ¿no? Que hay que ir abriendo, y pensaba en lo interesante que sería de extender la población a otras escuelas, ¿no? Dentro de Tucumán, y hacer las comparativas, y bueno, nosotros tenemos una perspectiva incierta, pero una de las posibilidades es que se siga en un estado así como de más aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, caramba, esto es algo muy, muy fuerte para investigar, y creo que va a haber una gran bibliografía de acá a unos 10 años como para decir qué nos pasó en este 2020 y cómo seguimos con la nueva normalidad. Así que, bueno, me pareció muy interesante, gracias, y muy, sí, felicitarlas por la investigación, y bueno, a seguir, estimularlas para que sigan investigando, ¿no? Esto recién empieza, como ustedes dijeron, este es un primer paso. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Uh-huh. ¿Con quién seguimos? Continuamos con el próximo grupo, Carolina Fava y Romina Gómez González. Ajá. Bueno, hola a todas nuevamente. Nosotros preparamos un Power, Caro lo va a compartir. No sé si se ve bien. Vamos a checar acá. Perfecto, ahí ampliando muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, nosotros somos alumnas de los últimos años de la carrera de Psicología, y estamos en representación de las prácticas profesionales supervisadas del área de educación, que realizamos también con alumnos de la Facultad de Psicopedagogía de la Universidad de Flores. Hicimos una práctica que se llama tutoría de pares, con la particularidad de que esta práctica la realizamos en la misma institución a la cual pertenecemos, que es la facultad. La próxima diapositiva, Caro. Por ahí se cuelga, ahí está, buenísimo. Bueno, lo que promueve la facultad es el desarrollo continuo de la calidad de vida de la comunidad, ¿no? Mediante actividades de enseñanza e investigación que promuevan la libertad de pensamiento en un marco de innovación. Esto de poder integrar los avances científicos tecnológicos con lo humanístico, en pos de ser una universidad de reconocimiento a nivel regional y global, ¿sí? En la generación de conocimientos para el desarrollo humano. Bueno, buenos días a todos. Esto fue justamente un proyecto y una práctica que se desarrolló entre las alumnas de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de las sedes de Bellavista y Cava. La propuesta surge porque, bueno, justamente en este contexto tan particular, los alumnos de primer año no tuvieron la oportunidad de conocerse y relacionarse de manera presencial en la facultad. Entonces la idea era desarrollar una actividad lúdica a través de la cual los ingresantes de primer año pudieran desarrollar su capacidad sin inhibirse en la cuestión de poder participar, poder relacionarse, interactuar, fuera de lo que era el espacio de las clases y el aula virtual a la que venían acostumbrados. Bueno, como objetivos de la práctica en sí, para que los alumnos podamos implementar las estrategias didácticas que habíamos aprendido durante el transcurso de la carrera, poder ponerlas en práctica, como también el trabajo interdisciplinario,
y la creatividad, ¿no? Esto es en pos de poder adquirir competencias en cuanto a la comunicación, en cuanto a la transmisión de pensamiento, la capacidad relacional, ¿no? Es que son recursos que vamos a necesitar en nuestra formación como futuros profesionales. Bien, la verdad es que la universidad desde el comienzo lo que hace es proponer espacios para que se pueda fomentar uno de sus pilares fundamentales, que es el de comunidad UFLO. Cuando hablamos de comunidad UFLO, hablamos justamente de esta interacción y comunicación permanente entre los diferentes actores que integran toda la universidad. Estos espacios antes se hacían de manera presencial, entonces había encuentros dentro de la facultad. Bueno, el hecho conocido del aislamiento preventivo, social y obligatorio obstaculizó esto y desafió a la universidad a buscar nuevas maneras de generar estos encuentros. Y es por eso que la virtualidad cobró un protagonismo. Y esta actividad y muchísimas otras las hicimos a través de plataformas virtuales como Zoom, Google Meet, y también utilizamos mucho Google Drive para la confección de la actividad entre compañeras. Bueno, a través de varios encuentros que realizamos con las tutoras de ambas facultades y la jefa del área de prácticas, lo que hicimos en principio fue formar parejas pedagógicas. Una alumna de psicología y una alumna de psicología nos juntamos para generar propuestas para llevar a cabo esta actividad, ¿no? Después, bueno, las pusimos en común entre todas y seleccionamos quizás las que nos gustaron más y las que parecían más adecuadas, digamos, a esta modalidad. Bueno, la propia actividad se llevó a cabo en 3 momentos. En un primer momento, a modo de apertura, lo que hicimos fue presentar la propuesta y fomentar la participación activa de los alumnos de primer año. Una modalidad de presentación a través de una técnica gráfica, que si bien también formaba parte, digamos, de lo lúdico, lo utilizamos como una técnica de rompehielo, ¿no? Para que se animaran a participar. En un segundo momento, sí fue una técnica lúdica al 100%, la cual llamamos Mentiroso Mentiroso, y acá fomentamos la participación activa no solo de los alumnos de primer año, que es a donde iba dirigida la actividad, sino también de nosotras, como alumnas de los últimos años de la carrera, y también participaron los profesores que estaban en ese momento. La verdad que se desarrolló de una forma muy amena y divertida. Y en un tercer momento, a modo de cierre, lo que hicimos fue generar un espacio en el cual pudimos poner en común nuestras emociones. Las emociones no solo del momento en sí, sino estas emociones que se encuentran en el inicio de una carrera universitaria, y nosotras como alumnas de último año de la carrera también como finalizando una etapa, una trayectoria universitaria con todo lo que esto implica. Y en este particular momento en el que, bueno, alumnas de último año tuvimos que aprender a cursar en forma virtual, y aquellos ingresantes que no pudieron conocer la facultad en forma presencial, ¿no? Con todo lo que esto implica, en no poder tener el primer contacto con compañeros, con pares. Entonces, de esta manera pudimos generar este espacio para que ellos pudieran, con el objetivo que ellos pudieran conocerse. Y nosotros, al hacer la actividad, nosotras como alumnas, también desarrollar las capacidades y poner en juego nuestras habilidades que hemos aprendido durante la carrera. Bien, esta actividad que desarrolló Romy y que les contó que hicimos, tuvo diferentes resultados. La realidad es que se pudo cumplir con los objetivos propuestos y se desarrolló con éxito, pudimos cumplir con lo planificado. Y además, lo que permitió fue que a través del trabajo en equipo y la flexibilidad de roles, pudiéramos dar respuesta y resolver aquellas situaciones y variables que escapaban de nuestro control. Desde la asistencia de alumnos que iban a ingresar, porque hasta lo último no sabíamos cuántos iban a ser en total, el hecho de la conectividad, que hoy con internet y con la virtualidad complica las cosas porque es una variable que no controlamos, si nos quedamos sin red, si se desconecta, si está más lento, y también poder desestructurar la actividad en base a lo que la situación iba proponiendo. Entonces, se pudo desarrollar y pudimos desplegar herramientas
y recursos y habilidades para justamente una actividad semiestructurada que iba mucho también en base de la respuesta que íbamos teniendo de los ingresantes, que era el público al que iba dirigido. Y otro objetivo que logramos es la emocionalidad de todos los actores, no solamente la nuestra, sino de los alumnos de primer año y también de las tutoras y profesoras, donde se logra una retroalimentación positiva y a través de justamente nuestra cohesión y una participación completamente activa de todos, que fue muy amena y relajada. Bueno, a modo de reflexión, en este trabajo de dinámica grupal, primero que nada, el poder haber realizado una actividad en forma conjunta con otra disciplina, que es psicopedagogía, habernos podido complementar desde el trabajo interdisciplinario que se generó, y con alumnas de diferentes sedes, que en forma presencial esto no hubiese podido ser, no hubiese quizás podido llevarse a cabo. O sea que esto por un lado lo que favoreció es el fortalecimiento de la comunicación y el trabajo en equipo, la cooperación, en una construcción de conocimientos, ¿sí? A su vez, también lo que nos permitió esta práctica en sí es llevarnos un aprendizaje significativo. Sabemos que el aprendizaje significativo es aquel que está mediado por lo emocional, y lo que es una técnica lúdica nos permite vencer estas barreras de la resistencia que muchas veces genera lo normativo del ámbito académico, ¿no? Por otro lado, esto de estar con pares y aprendiendo de pares, ponen una valoración al conocimiento que se genera, digamos, de la práctica experiencial, de lo que lo que pudimos aprender de la práctica en sí, al legitimizar al otro, ¿sí? como para aprender de él, digamos. Esto es lo que se genera en estar compartiendo una actividad con pares. Por otro lado, también esto no solo nos generó recursos para nosotros como en nuestra formación como futuros profesionales, sino también, y muy importante aún, como personas, ¿no? El haber podido ponernos en lugar del otro, poder haber podido que ellos también sintieran que estaban que pudieran formar una red de contención, digamos, los alumnos que ingresan y los alumnos que estamos terminando. Así que bueno, eso fue la verdad muy rico. Bueno, de la mano de lo que dice Romy, fue una experiencia sumamente enriquecedora, no solamente porque pudimos cumplir con los objetivos, sino también por dos puntos. Primero, porque fue una actividad hecha por alumnos para alumnos, entonces fue un aprendizaje súper, no solamente significativo, sino que pudimos apropiarnos de la actividad y la trabajamos desde el principio hasta el fin, y eso se pudo ver reflejado en que nos sentíamos cómodas con el armado y la construcción, y además también porque nos permitió atravesar la pantalla para conectar con alumnos de otras carreras, de otros años, de otras sedes, que quizá en otro momento de manera presencial no hubiésemos podido desarrollar. Y también creo que nos demostró una vez más que nuestra formación académica no solamente tiene que ver con el aprendizaje de teorías y técnicas, sino con la co-construcción con un otro, siempre de manera relacional, desde la unidad y desde la comunidad. Y que en una situación y en un contexto mundial como es el aislamiento, donde primaba justamente esto, pudimos sentirnos no solamente más conectados que nunca, sino también sostenidos desde una red de apoyo que la facultad desde el primer momento se encargó de generar y de sostener. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Liliana está silenciada. Noelia, ¿querés hacer algún comentario para iniciar un poco el tipo de preguntas? Sí, bueno, gracias chicas por compartir sus experiencias, y les quisiera preguntar cómo están diseñadas en la universidad el programa de tutorías de pares. Si ustedes se insertaron en ese programa, ya funciona, ¿cómo es el diseño del mismo?
ya de por sí, en realidad, la tutoría entre pares ya estaba diseñada. Nosotros en realidad ingresamos mediante esta práctica porque más allá de el objetivo de poder llevar a cabo las PPS y que esto complicaba a la facultad, y creo que pasó en muchísimas universidades, el hecho de que de repente lo presencial no estaba y había que salir a poder cumplir desde otro lugar, también estaba la parte donde una preocupación era la desconexión entre alumnos y esto de poder, que los alumnos puedan tener, más allá de un tutor de alumnos, profesores y demás, tengan también la guía de alumnos que ya habíamos pasado por esto y donde hablábamos el mismo lenguaje y nos comunicábamos desde el mismo lugar porque estábamos transitando la carrera, y quizá puedan sentir un apoyo y una comprensión desde la empatía de decir, bueno, es un par y estamos hablando y entendés lo que es el desafío universitario. Cuando ustedes dicen se incorporaron con los tutores, ¿la facultad tiene tutores? ¿Ustedes cumplieron el rol de tutoras? Esa parte. Claro, en sí, las facultades cada una tiene su tutora. Pero a su vez en esta actividad en sí, en la práctica, funcionamos nosotras como tutoras de alumnos de primer año. Si bien la facultad siempre promovió estos espacios, nosotros como alumnos en su momento fuimos de primer año, estos encuentros se hacían en los espacios en común, en el patio, o en la cafetería, quizás compartiendo una ronda de mates, con el fin de conocernos, de poder preguntarnos, poder, digamos, de alguna manera vencer esa incertidumbre que genera el empezar la facultad y demás. Entonces, en este marco de, digamos, de pandemia, en donde, como decía Caro, las prácticas tenían que seguir de alguna manera, había alumnos que tenían que seguir cumpliendo horas para poder recibirse y tener el título, surgió, digamos, esto como práctica de alumnos para alumnos, porque esto, como decía, en modo presencial lo hacían los tutores mismos de las carreras. ¿Sí? Bien. Bien, me pareció muy interesante la propuesta, porque ¿qué es lo nuevo que irrumpe y cómo transforma las prácticas? ¿No? Y esto, bueno, hizo lo que ustedes planteaban, dos disciplinas que se encuentran, que dialogan y que pueden, bueno, promover esta tarea tan interesante para los ingresantes, que construyan ese primer lazo con la universidad que la habían pensado, que la quisieron recorrer, sentir sus olores, y bueno, y ellos pudieron jugar a través de las plataformas y los espacios lúdicos que ustedes ofrecían, construir ese primer lazo con lo que de alguna manera habían imaginado en la presencialidad, ¿no? Y en esta no presencialidad, pero sí jugar en las distintas plataformas el encuentro. Me pareció muy interesante la lectura de las dos disciplinas, porque de otra manera esto nuevo no aparecía, cada disciplina lo hacía en su espacio geográfico o territorio específico. Me parece interesante. Bien, Totalmente, y aparte es verdad esto que se daba primero de cómo poder traspasar la pantalla para demostrar que nosotros arrancamos en un contexto donde todo parecía nuevo y nada entendíamos, y se terminó transformando en nuestra segunda casa porque pasábamos muchísimo tiempo ahí. Y también que antes parecía que psicopedagogía, psicología, parecían carreras completamente aisladas y si bien cada uno tomaba UFLO como su casa, parecían casas distintas. Entonces cuando nos conectamos a través de la computadora, y también el desafío de habernos conocido nosotras un tiempo antes y crear una cohesión tal que se pueda demostrar a la hora de trabajar con alumnos, porque también importaba eso, que si íbamos a dar el mensaje de comunidad UFLO, tenía que haber coherencia al lado de los que estábamos exponiendo. Y la realidad es que fue maravilloso y fue un encuentro que terminó produciendo que nos conozcamos, que entendamos que íbamos de la mano, y la importancia de la interdisciplina cuando nos pensemos como futuros profesionales. Mismo nos pasó con Romina armar esta jornada y cursamos la misma carrera y no nos habíamos podido encontrar por distintas eventualidades,
Y fue maravilloso el poder entender que como universidad, si vamos a hablar de comunidad y si vamos a hablar de profesionalidad, tenemos que empezar a entender que la interdisciplina y la cohesión es vital, fundamental. Claro, aparte teniendo en cuenta que esto podría no haberse dado en realidad, porque uno no siempre está con un grupo de personas con el que puede trabajar cómodamente, o quizás esto de tener dos miradas, dos disciplinas, quizás no puedan trabajar conjuntamente, porque puede esto darse. Sin embargo, bueno, no nos pasó y nos sentimos muy amenos llevando a cabo esta actividad. Y esto de que, como vos decías, Nelly, de los alumnos que no pudieron entrar a la facultad en forma presencial, que no pudieron recorrer los pasillos, las aulas, que no pudieron verse, digamos, entre ellos personalmente, y que nosotros podamos transmitirle nuestra experiencia, como también así poder haberle dado quizás ciertos tips de, bueno, nos encontramos en virtualidad, nosotros siempre nos juntábamos a estudiar con un grupo con el que uno genera, pero desde la virtualidad se nos ocurrió que cuando uno ya no tiene ganas o está ya saturado de tanto, de tener que rendir y demás, juntémonos en forma virtual mediante Zoom a leer los textos, a poder discutirlos, a poder dialogar entre nosotros, y estas son herramientas que quizás ellos al ser ingresantes, quizás no sé, sí, quizás se les ocurre como no, pero bueno, escucharlo de otro que ya tiene un recorrido, me pareció que es sumamente importante, que suma muchísimo, digamos, en ese sentido. Muy bien. Se enriquecieron mutuamente ustedes, ¿no? Terminando ya su carrera, y aquellos alumnos, esa franja etaria de alumnos que va ingresando, que puede ser diverso, heterogéneo en la composición, en edades, en culturas, pero bueno, se han enriquecido. Es como ese espacio físico que nosotros llamábamos bar, vamos al bar, ¿no, Liliana? Vamos al bar, claro. Vamos a hacer la lectura. Es verdad. Estaba el bar de la esquina, es verdad. Estaba pensando mientras escuchaba y marqué comunidad UFLO, ¿no? Y la palabra comunidad es muy fuerte porque es como unir, ¿no? Es común, es lo que nos une, lo que nos atrapa. Y me dio como una sensación, bueno, a nosotros nos ocurre mucho también la usar, de familia, ¿no? Es ese espacio que nos reúne, que nos mantiene, que nos acerca, donde podemos depositar montones de nuestras historias y sentirnos acompañados en este traspasar académico, en este devenir histórico de un largo tiempo de nuestra vida. Entonces pensaba, los alumnos del primer año, qué importante que ellos han sido también acogidos, ¿no? Recibidos a través de lo lúdico, de lo divertido, y me acordaba de Jacob Levy Moreno, que allá por el siglo pasado, no sé, 70 años, decía, solo sobrevivirán los creativos, y ustedes pusieron ese matiz creativo en algo divertido, ¿no? Que sea más allá de todas las preocupaciones, enojos, incertidumbres, dudas, etcétera, etcétera, toda esta cosa negativa que provocó este año la pandemia y que genera un enojo real, un aislamiento, una separación, una distancia. Ustedes se acercaron a través de lo lúdico estas emociones, ¿no? Y unificaron como para ya arrancar un segundo año de una manera posicionada diferente con respecto a la universidad, ¿no? O sea, como los hicieron entrar, ¿no? Como si fuera un ritual de ingreso a la universidad a través de encontrarse todo, ¿no? Más allá de psicología y psicopedagogía. Y otra cosa que anoté que me parece como súper importante, que ustedes remarcaron mucho, es la interdisciplina. Nosotros no podemos trabajar solos, ni en la escuela ni fuera de la escuela. Pues a veces cuando los alumnos se reciben dicen, bueno, yo tengo mi consultorio, mi quintita, ¿no? Y no es así. Nosotros tenemos que aprender, y es un aprendizaje, de trabajar con otros de distintas disciplinas. Ustedes son psicopedagogía y psicología que tienen como un tronco común, pero también otras disciplinas, porque nos va a pasar. En la escuela, de hecho, estamos llenos de otras disciplinas con las que tenemos que aprender a trabajar y a compartir verdades que no son absolutas, sino son relativas, y construir nuevos modos de intervenir, porque cada persona en la escuela, cada chico, cada docente, cada autoridad, es un ser en sí mismo que necesita algo nuevo de nosotros. Y en ese algo nuevo de nosotros tenemos que ser creativos todo el tiempo, y trabajar con otros. Nuestra verdad no es la única verdad. Y poder escuchar otras disciplinas que nos ayuden a construir nuevas maneras, nuevas redes, es súper importante. Y más aún en este tiempo. Yo creo que a partir de ahora se escribe un nuevo libreto.
se escriben nuevas formas de ser psicólogos, psicopedagogos, filósofos, profesores, se escribe es una nueva historia. Así que me gustó mucho y ya digo, marqué esas cosas como importantes porque es como un sentimiento lo que se pone en juego. Así que bueno, felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y creo que haciendo hincapié en esto, es verdad, primero que creo que fue tratar de transmitir lo que teníamos nosotros presencialmente, que más allá de la carrera y de la parte teórica, también hay una parte de diversión y creatividad que tiene que estar para poder sobrellevar una carrera con el miedo, los nervios y todo lo que genera, que teníamos miedos en común, quizá ellos desde la incertidumbre de lo nuevo a la carrera y nosotros de la incertidumbre de lo nuevo a terminar la carrera y qué iba a pasar. Y también esto de la interdisciplina, de que realmente creo que en la cuarentena totalmente se resaltó que no se puede hablar de salud mental si no hablamos desde todos los focos, y no es pensar nada más al alumno en lo educacional de no estar leyendo un texto, sino entendemos también el contexto y lo que le está pasando. Entonces, trabajar desde eso, creo que, sí, totalmente, creo que es el principio, realmente el foco de decir tenemos que trabajar en conjunto, porque si hablamos de salud en una persona, es salud desde todos los focos. Exactamente, es un ser integral, integrado en una comunidad, así que sí, es tal cual. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicas, muy interesante su propuesta, y como decíamos, bueno, esto de ese ingresante que no conoce, como las chicas comentaban de Tucumán, del ingreso al nivel secundario, bueno, en el nivel universitario le pasó lo mismo, esto de no conocer, de no conocer, primero también la ilusión de cuando uno inicia una carrera, a conocer, a encontrarse con compañeros, a transitar esa facultad, y bueno, este año tenemos una presencialidad mediatizada por la pantalla, y bueno, fue fundamental ese acompañamiento que pudimos hacer desde las tutorías. Así que bueno, felicitaciones, chicas, y muchas gracias por compartir sus experiencias. A ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a pasar al último grupo, que está Nadia Ibar y Ruth Sverdlov de la Universidad Abierta Interamericana, sede Rosario. Adelante, chicas. Bueno, a nosotros nos gustaría comenzar proyectando el video con el cual dimos inicio al proceso de orientación vocacional y ocupacional en un colegio privado de orientación católica en la localidad de Villa Gobernador Galvez. Bueno, este taller nosotros lo titulamos El arte de conectarte. Sabemos que a la hora de pensar un diseño de orientación vocacional y ocupacional, se tienen en cuenta las características del grupo, para establecer los objetivos a raíz de los cuales se van a seleccionar las técnicas y procedimientos. Empero, el contexto que nos atraviesa demanda repensar el diseño de orientación vocacional y ocupacional. Desde nuestra experiencia, luego de haber transitado un primer taller cuyo diseño estaba alineado al marco teórico,
La virtualidad requirió que se realicen ajustes a la hora de adaptar las técnicas, la duración y el número de los encuentros. El primer interrogante ante el cual nos enfrentamos con mi compañera fue cómo aportar dinamismo y vivacidad en el espacio virtual. En otras palabras, cómo conectarnos cuando estamos conectados. Por tal motivo, las actividades de caldeamiento que se propusieron buscaban alentar la participación dinámica y activa en el contexto virtual. El objetivo de estas técnicas era lograr la conexión con los adolescentes, abriendo camino a las actividades siguientes, lo cual se logró de manera exitosa. Otro de los avatares al cual nos enfrentamos, y quizás este sea el más sensible, fue la desmotivación a la población adolescente, la cual se puede leer, en palabras de Marcelo Cao, como un repliegue narcisista que genera sensaciones de aburrimiento, de intolerancia, aumento de las horas de sueño, entre otras. El sostenimiento del aislamiento, junto a la pérdida del espacio áulico, obstaculiza las identificaciones del adolescente tanto con los objetos externos como con sus pares, cuyas consecuencias alcanzan a la construcción del proyecto futuro. Con la finalidad de que el espacio brindado sea patrimonio de los alumnos, optamos por realizar ajustes en el encuadre del taller. Por ejemplo, propusimos desarrollar las actividades por medio de una mateada virtual, ya que era un hecho significativo para ellos, debido a que los alumnos, al llegar a quinto año, desde la institución educativa, se les permitía llevar adelante este ritual durante las clases, como así también decidimos incluir música. Las canciones eran seleccionadas por los alumnos según sus intereses. Otro de los recursos que utilizamos fueron los medios audiovisuales. Estos medios estaban confeccionados a partir de intereses y aportes que iban realizando los participantes del taller, con el objeto de afianzar los contenidos abordados durante los encuentros. También se creó una revista digital para los alumnos. Por último, los flyers y las imágenes que se proyectaban durante las consignas se caracterizaban por el movimiento y el dinamismo, acciones necesarias para la construcción de un proyecto futuro. Para concluir, la experiencia de llevar a cabo un taller de orientación vocacional y ocupacional en la esfera virtual nos dejó como enseñanza la necesidad de deconstruir los objetivos, las técnicas y estrategias existentes, ya que son insuficientes para un exitoso proceso de orientación vocacional y ocupacional. A continuación, vamos a seguir proyectando en la pantalla algunos de los ejemplos de las técnicas que fuimos adaptando, y para finalizar vamos a compartirles el video que confeccionamos y con el que dimos cierre a este proceso, cuyas imágenes se refieren a las elecciones que realizaron los alumnos.
Bueno, chicas, muy bien. Preguntas. ¿Cuántos encuentros Muchas duró? gracias. ¿Cuántos encuentros duró este proceso? ¿Cuántos talleres o cuántos encuentros virtuales? ¿Cómo hicieron? Cuéntenme un poquito eso. En el primer taller que realizamos fueron alrededor de 7 encuentros. La verdad que después del cuarto se hacía insostenible. No lográbamos la convocatoria de los alumnos. Entonces lo modificamos a 4 encuentros. Este taller tuvo 4 encuentros, lo cual se pudo sostener la convocatoria, el interés de los alumnos. Esa fue una de las modificaciones que tuvimos que realizar. O sea que duró 4 encuentros el proceso. ¿Cómo se sintieron ustedes con este proceso? ¿Cómo estaban ustedes? No sé, cuenten ustedes la experiencia emocional, vivencial, académica. Bueno, este proceso, en realidad, realizar las prácticas en este contexto es un desafío constante, donde todo el tiempo había que doblegar esfuerzos para poder realizar los objetivos. Siempre nos implicó pensar algo más, qué agregar, qué sacar. La verdad que fue un desafío, pero fue muy gratificante a la hora de obtener los resultados. Bien, y esto que les pregunto, ¿no? O sea, vos, Ruth, contanos un poco tu experiencia vivencial, tu transcurrir en esto, cómo fueron estas idas y vueltas, cómo te sentiste cuando tuvieron que modificar esto, porque, es decir, lo que no entendí es esto que iba a ser un proceso de 7 encuentros, terminó siendo 4, y dijeron no se podía sostener. ¿Esa fue una idea de ustedes, de la tutora de ustedes? ¿En qué momento tomaron esa decisión? ¿Cómo fue ese cambio sobre la marcha, no? Que implica también mucho aprendizaje. Pues en general los alumnos de las prácticas piensan que una vez que hicieron la práctica ya está perfecto y así como sale, cocinado, listo. No, la práctica es aprendizaje constante. Entonces, en estas idas y vueltas, ¿cómo fue ese proceso, Ruth? ¿Nos querés contar? Sí, bueno, en realidad nosotras hicimos un taller previo, cada una tuvo su proceso de orientación vocacional con diferentes grupos. Entonces, esta experiencia previa que tuvimos las dos por separado, porque teníamos otros equipos, nos sirvieron para luego ir modificando cosas durante la práctica, por supuesto con la supervisión de nuestras profesoras que nos ayudaron un montón. Pero bueno, un poco fuimos modificando, con Nadia nos conocimos ahora con la pandemia, cuando las chicas comentaban que también las juntó esta situación, que bueno, cada una viene desde una formación diferente, y nos juntábamos como para planificar, buscábamos la vuelta, cómo poder incorporar la experiencia de cada estudiante, de cada alumno, tratábamos de utilizar eso para que sea significativo, y siempre apelando un poco al recurso del arte y de la creatividad. Por eso todo el tema de las imágenes, y intentar buscar imágenes que a ellos les resultaran, digamos, que sean significativas para ellos. Por eso incluimos Bob Esponja, Los Simpsons, como para que puedan sentirse incluidos. ¿Y ustedes? Hablen de ustedes. Me encantaría escuchar lo que ustedes vivieron, esta cosa interna del proceso. Porque cuando uno hace orientación vocacional, y hoy en día que está en esto no me va a dejar mentir, es un proceso hacia afuera, pero también hacia adentro del orientador. El orientador también se juega en esto, ¿no es cierto, Noelia? Vos que tenés como... Claro, sí, totalmente. Además pensar, bueno, que ellos también se encuentran en una etapa de transición. Los adolescentes estaban en eso de construir su proyecto de vida, y ellas también están en una etapa de transición de, bueno, construirse y posicionarse como profesionales. También están en una etapa similar, y bueno, se juegan muchas cuestiones, se revive todo eso que se jugó en la elección, y ahora en esto de, bueno, de cómo salir al mundo profesional. Bueno, también rescato esto que vos decís, Liliana, que lo rico de la práctica es esto de comenzar a posicionarse como psicólogo, como profesional. Por eso, bueno, Ruth y Nadia son nuestras alumnas con Nelly, y bueno, en las supervisiones se trabajó mucho estas cuestiones de cómo diseñarlo, bueno, todo este bagaje que ellas traían de transitar la carrera, cómo resignificarlo en un contexto nuevo, en un contexto que irrumpió, digamos, esta pandemia nos irrumpió a nosotros, como supervisores de los practicantes, a ellos como practicantes, bueno, que esta ilusión de hacer las prácticas, de ir al terreno, de encontrarse con un otro, bueno, se vio, nosotros lo decimos, sí, lo hicimos mediatizado por la pantalla,
y bueno, tuvieron que resignificar y pensar, por eso ellas hicieron, bueno, ellas nos van a contar en otras escuelas, y después, bueno, esta en la que se sintieron muy satisfechas porque pudieron hacer este movimiento y posicionarse como profesionales y encontrar su lugar desde la creatividad, desde el arte, así que ustedes cuenten. Las escuchamos entonces, a ver qué dicen. Sí, igual yo quiero rescatar también que fue muy importante el apoyo de Nelly y Noé, donde todo el tiempo fueron un sostén para nosotras, y Nelly siempre nos decía, nuestros alumnos pueden hacer todo. Ustedes sean creativos, tienen muchas herramientas, y eso nos marcó muchísimo, y yo creo que en momentos de frustración, porque hubo momentos de frustración, más que nada durante el primer taller, no nos dejaron caer en ningún momento, y se hacían supervisiones fuera de hora, siempre estuvo el acompañamiento, y yo creo que eso nos dio mucha seguridad, mucho respaldo, que el profesor nos habilite a poder ser, ¿no? Por lo que eso implica. Es así. Por eso son supervisadas. ¿No? Ustedes no están solos, ¿no? Están ahí con los docentes atrás como esos firmes paredones donde ustedes se pueden apoyar todas las veces que necesiten, ¿no? Siempre digo que eso es muy importante. Bueno, a ver, escuchamos. Bueno, un poco que tuvimos que salirnos de la teoría, o sea, si bien se utilizó un marco teórico que fue supervisado y demás, pero en este momento tuvimos que buscar recursos de donde no había como para poder conectarnos, como dijo Nadia, realmente. Esto del recurso del mate, que se nos ocurrió porque era tan significativo para ellos, que formaba parte de la realidad institucional que ellos tenían, que los dejaban utilizar mate recién en el último año. Bueno, tuvimos que utilizar ese recurso como para poder generar unión en el grupo y que entre ellos pudieran intercambiar ideas, que también eso fue importante, que entre ellos haya buena comunicación, a pesar de estar a través de una pantalla. Así que, bueno, fue una experiencia muy linda en lo personal, fue muy, muy enriquecedora y a pesar de que tuvimos que superar algunas dificultades de la tecnología, que uno por ahí no sabe utilizar algunos recursos, lo pudimos llevar a cabo igual. No sé, sí, Nadia. Y otra de las cosas que propusimos fue, durante el taller, a la mitad del taller, un tiempito era para que ellos pudieran expresar diferentes cuestiones entre ellos. Y yo creo que eso ayudó a que se apropiaran del espacio, porque ¿qué pasó? En el primer encuentro nosotros notábamos como que ellos aprovechaban que estaban conectados y se contaban cosas. Entonces dijimos, bueno, tomemos esto, brindémosles un espacio para que ellos puedan, es como recrear las clases de manera presencial, ¿no es cierto? Un recreo, si se quiere. Y ellos ahí pudieron, pues se comentaban cosas, nos contaban cosas a nosotras, nos contaban cómo tenían que entregar los trabajos, y ahí también nos manifestaban el miedo a que ellos no sabían cómo enfrentar esta nueva etapa, porque no estaban seguros si la educación que habían recibido en esta modalidad iba a ser suficiente para poder iniciar los estudios superiores. Entonces, bueno, también ahí utilizamos ese espacio para bajar el nivel de ansiedad, les fuimos diciendo que, bueno, que siempre todo lo nuevo va a despertar incertidumbre, que es normal, bueno, empezamos a hablar, y bueno, y en un punto hubo mucha identificación, porque nosotros con Ruth también pensamos, o sea, ¿cómo va a ser después de esto que surgen estos nuevos modos de subjetivación el quehacer del psicólogo? Porque claramente hay que repensar un montón de cosas. Tal cual, tal cual. Y pensaba esto, ¿no? Le dieron como ese pequeño recreo para que no sea una clase común, digamos, que lo que ustedes hacían tenga una significación diferente para ellos, porque si no era más de lo mismo. Entonces el hecho de poder crear este lazo, ¿no? Donde podían confiar y ustedes abrían la puerta para hacer un recreo conjunto, también modificaba esto de tareas, actividades por orientación vocacional. Hay momentos que es como bastante directivo, hay que hacer tal tarea, tenés que hacer tal cosa. Entonces por ahí darles ese espacio como de romper este esquema mental, bueno, otra clase más, que no tengo ganas. Entonces estuvo divertido, el mate unifica, ¿no? En esto me parece interesante. Nada, queda abierto que pregunten todos mientras sigo pensando algo más, pero ¿alguien quiere preguntar algo?
quisiera destacar en realidad esta versatilidad de las coordinadoras, porque en realidad se valieron del recreo como una maniobra. Prácticamente el recreo se convirtió en una técnica, si se quiere, podemos llamarle el cuchicheo, el Phillips, la que ustedes quieran, pero creo que ahí ustedes pudieron capitalizar lo que venían estudiando, el sujeto como protagonista, entonces fueron de adentro para afuera, ¿no? De afuera para adentro. Esa maniobra es importante y yo creo que esa es la habilidad, la versatilidad, la ductilidad de la que habla Voslaski, de la que hablan tantos autores, que ustedes pudieron escucharla, captarla y a partir de allí desplegarla, ¿no? Porque hubiera sido diferente si se quedaban apegados a la planificación, ¿no? Entonces, me parece válido destacar eso, ¿no? Un poco también contrarrestando este sentimiento de frustración, que sí, bueno, a veces nos frustramos porque tenemos un plan, porque pensamos en los grupos como lo dicen los libros, también han tenido que aprender a utilizar estas herramientas, estas tecnologías, digamos, llegar a esta población que tiene una lógica tal vez diferente a la que ustedes venían teniendo en la formación en la carrera. Así que bueno, me parece que es válido destacar este rol en la orientación vocacional, ¿no? ¿Ustedes tienen como materia en la carrera orientación vocacional específicamente o eso está, la tienen como específica, como materia específica, digamos, una materia para eso? Sí, sí, sí. O sea que había mucha herramienta, mucha... Bueno, la profe está acá presente. Mariela es la profe de orientación vocacional y ocupacional. Claro, fantástico, porque es interesante, no es sencillo. Con Noelia, somos Noelia en el turno mañana. Sí. Mira, no, pensaba, no es en sí misma una, digamos, una tarea fácil si vos no tenés como un backup interesante de material teórico y haber visto y haber experimentado. Cuando a veces terminan la carrera y dicen, voy a hacer orientación vocacional, especializate, no es cualquier cosa. Entonces, que tengan la materia es muy, muy interesante, ¿no? Dentro de la currícula. Sí, creo que es una fortaleza, perdón, creo que es una fortaleza del plan de estudios que tiene UAI, porque está dentro del ciclo de formación profesional y tiene una mirada bastante abarcativa, digamos, tiene las distintas perspectivas, después el alumno puede, digamos, elegirlo. La verdad que yo creo que sí, que es una fortaleza y nosotros le damos una fuerte impronta clínica a la materia. Claro, sí. Que de hecho la tiene, una orientación... Sí, claro, sí. Sí. Bien encaminada, digamos, tiene una impronta muy interesante. Nosotros la tenemos dentro de la materia de intervenciones, pero no está en psicopesi, en psicología no, así que hay que especializarse después. Pero es muy interesante. Es como un puntapié inicial. Bueno, ¿qué más? ¿Tiene ganas de preguntar a las chicas algo? Yo quería agregar justamente esto, que mostraron las chicas esta capacidad de flexibilidad en cuanto a la práctica en sí, y esto de poder ver al otro y decir, bueno, están necesitando esto, y poder rescatar eso que solo se da en la práctica, de ver al otro, de poder ver qué es lo que necesita, y de poder guiarlo, porque es esto de poder salirse de la rigidez de lo planificado, como decía Mariela, eso es lo que se pone en práctica. Yo creo que esto es lo que se rescata como alumnos y lo que aprendemos en realidad, más allá de la teoría y lo técnico. Entonces, nada, eso me parece genial que lo hayan podido también mostrar, ¿no? Así que bueno, nada, está buenísimo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Pensaba que se juega el self, ¿no? En como sí soy, todavía no soy, pero me puedo arriesgar a animarme, a desafiarme, a buscar recursos, a caerme y levantarme, a que me digan esto está mal, hay que modificarlo, y bueno, esta herida no es interna de cómo me van a decir que está mal y tengo que volver a empezar.
cuánto crecimiento profesional futuro, porque en la profesión también nos va a pasar, ¿no? Que vamos a poder ayudar, a veces no, a veces van a pasar tantas cosas, entonces sí, como formándonos, ¿no? Mariela hablaba de la frustración, cuán necesaria, porque en la posmodernidad y en estos tiempos que todavía no sabemos cómo se van a llamar, nadie se quiere frustrar, la frustración es como una mala palabra, y bueno, es la mejor manera de aprender, ¿no? Aprender de nosotros, de nuestras debilidades, de lo que tenemos que todavía seguir trabajando, como modelando, ¿no? Y nos va toda la vida, porque no es que una vez que nos recibimos nos llevamos el título bajo el brazo y ya está todo listo. Es cuando recién tenemos que empezar a prepararnos, a moldearnos, a qué formato queremos tener, qué vamos a contener en este cuento que somos, no sé, es como que empieza una etapa tan linda de nosotros mismos, pero tan difícil, porque se juega todo nuestro ser en eso. A mí se me ocurrió esto, ¿no? Por ahí, a los 3 grupos, preguntarles esto, piénsenlo y cuáles serían las cosas que cambiarían si tuvieran que volver a hacer esta práctica, y cuáles son esas cosas que ustedes dicen, esta fue la perlita, yo descubrí esto, la población hizo como un viraje, un cambio, un descubrimiento, fue una luz, o sea, esta cosa de cambio y esta cosa de potenciación, ¿no? Que seguiría potenciando porque ahí apareció una luz en esta población con la que trabajamos. No sé, se me ocurrió como para darle como más, entrar más en el tema, ¿no? No sé, ahí se los largo, si les parece, anímense, no tienen obligación, es una curiosidad, pero me parece que ayuda también en esto de las prácticas en las que están. Bueno, nosotras en particular, esta actividad que hicimos, que la verdad, bueno, fue muy satisfactoria, la verdad que no sé si buscaría cambiar algo, pero sí lo pensamos en replicarlo con otro grupo, y en poder hacer, en este contexto, poder hacer como una especie de despedida, alumnos de cuarto, ¿no? Nosotros. Pero lo pensamos también para generar un espacio lúdico, y incluso invitando a profesores con quienes atravesaron toda la trayectoria universitaria. Por ende pensamos en replicar algo similar, obviamente con otros tintes, porque es otro el público, va dirigido de diferentes formas, pero bueno, en eso me parece que como fue muy rica la experiencia que tuvimos, poder llevarlo a otro grupo etario, si se quiere, a los alumnos que están finalizando en esta situación, en virtualidad, y que no pueden tener ese espacio quizás de los abrazos, de tirarse huevos y toda la ceremonia que implica el finalizar la carrera. Así que bueno, en ese sentido, esperemos que tener también esta retroalimentación positiva, el mismo feedback. Y agrego a Romy, creo que particularmente, quizá no para cambiar algo de la actividad, sí para cambiar un concepto preformado en nosotros como futuros profesionales. Bueno, esto un poco que hablábamos de empezar a entender, a ver, si bien desde la teoría estaba, llevarlo a la práctica que nos permitió justamente la actividad, de la importancia de trabajar con otros profesionales, con otros, trabajar de forma interdisciplinaria, pero además también el hecho de utilizar siempre, que creo que fue la perlita, utilizar siempre como bandera la escucha activa, y el todo el tiempo tomar al otro, porque si bien habíamos estructurado algo, lo maravilloso y a la vez que daba miedo era, bueno, si la respuesta no es la que esperamos, acá hay que cambiar y mover el timón y ir para otro lado. Entonces nos permitió esto de la escucha activa que veían las chicas en esto de que habían armado esto de los talleres, y decir, bueno, a ver, si están hablando y necesitan conectarse y comunicarse, más allá de lo que tenemos planificado hacer, hay que darles ese lugar, porque es el enriquecimiento con el otro. Y creo que nos permitió como futuras profesionales, primero entender los desafíos de la parte docente, que quizá uno lo ve como alumno y parece que no, pero de repente decís cuántos desafíos tiene el docente de trabajar con tantas personas distintas y llegar desde distintos lugares, y también esto de entender que el otro viene con un saber previo que es muy rico, trabajar y respetar su historia, y con eso poder armar algo que si solamente quisiésemos como profesionales poner lo nuestro, creo que no funcionaría.
Creo que realmente es la co-construcción. Creo que si nos llevamos una perlita de esto fue el trabajo en conjunto, entre sedes, entre compañeros, y trabajar, que si vamos a hablar y vamos a trabajar con un grupo de primer año, trabajemos con ese grupo y con su realidad, pero trabajemos con ellos y vamos construyendo juntos. Saben que me viene mucho, y lo digo ahora porque después por ahí se me va, volver a los rituales, ¿no? No sé, los que tenemos unos años más. Había como ciertos ritos que la sociedad tenía como incorporados y que eran tan necesarios, ¿no? El primer año de la facultad era, entrar a la facultad, ¿qué va a pasar? Bueno, era el último año de la facultad, el primer año de la secundaria. Digo, son esos momentos históricos en el ciclo de la vida que uno no puede ocultar. Y me da la sensación de que ustedes hacen, y con esto que quieren proponer, como a modo de despedir a los de cuarto, los de quinto, y darle otra vez ese sentido, volver a, porque me parece que a la sociedad le va a venir muy bien volver a tener estos como estos hitos, ¿no? Importantes, porque estos hitos se convierten en metas a la vez. Ustedes que habían puesto metas, ¿no? Los chicos de orientación vocacional que habían puesto, bueno, no perder la meta, podemos cambiar, bueno, pero es como una meta, llegar a ese momento, transitarlo, superarlo y seguimos. Y hay otra, ¿no? Me parece que nos vuelve a un camino, a un norte, a un proyecto de vida personal que estaba como muy borrado, ¿no? El hecho de no ver estos hitos, estas rutinas, estos rituales, hace que nos vayamos perdiendo, por lo menos mi sensación, ¿no? Y lo vemos en el consultorio, ¿no? Nos están encontrando estos apoyos, porque eran como apoyos en el camino, ¿no? Sabemos que están ahí. Y cuando esto está esfumado, uno va a los tumbos. Entonces me parece que es muy interesante darle como esta vuelta, me parece muy rico, muy valioso. La verdad que sí, bueno, pero yo les quiero decir ahora porque van a empezar a ver los otros grupos y me voy a perder y no va a tener mucho sentido, pero me da la sensación que eso también le da como más positividad a lo que ustedes construyeron y lo que quieren construir entre la UFRO, ¿no? Y lo importante son las nuevas narrativas que surgen de esta experiencia, porque no hay nada escrito. Comenzamos a escribir, a marcar estas huellas con estos encuentros. Hoy PPS, en otro momento será otro espacio curricular, pero bueno, no hay nada, todo nos sorprende y todos vamos aprendiendo en conjunto. Claro. Quienes vamos apoyando, ¿no? Y acompañando, y quienes tienen que ir a jugar esa práctica, ¿no? Esto que no soy, pero soy en su momento. Entonces me parece que ahí está la riqueza de lo que hemos escuchado, que van a haber nuevos compendios sobre qué, ¿no? Nuestra tarea, vuelvo a escribir esto, el quehacer del psicólogo en las distintas escenas. Ahora hablamos del escenario educativo, ¿no? Y de pensar también a la escuela, con otro formato, preguntarnos qué es de la presencialidad que extrañamos y esto nuevo que apareció, qué preguntas pueden surgir para construir nuevas narrativas. Ahí son todas preguntas, creo que no hay nada cerrado, y fueron aprendizajes en ida y vuelta, esa retroalimentación de los estudiantes y de lo que ellos traían. Me parece que estas experiencias hablan de esto, de lo nuevo que vamos a construir, ¿no? En los distintos escenarios. Y si hablamos del escenario educativo, hay mucho muchos vectores para poder pensar cómo es esta nueva presencialidad, cómo aparece esta nueva escuela, qué hacemos con lo que hemos vivido y con lo que, bueno, tradicionalmente la centralidad de la escuela, ¿no? La enseñanza curricular. Esto me parece interesante, Liliana, de los ritos. Cuando iniciamos el nivel inicial nos llevan nuestros padres, son quienes nos eligen, ese espacio, el jardín. Bueno, empezamos el nivel, el primer grado, y también vamos acompañados por mamá, nos sacan fotos, esos rituales. El primer año ya los chicos quieren ir solos, o le da vergüenza, no me acompañes, ¿no? Y si pensamos en el quinto, la familia quiere despedir. Esto que están planteando Romina y Carolina también, es esto que forma parte del ritual, que no se ha perdido, lo tenemos que rescatar para ponerlo nuevamente, ¿no? De manifiesto. Sí, totalmente, coincido con vos, Nelly, en todo lo que dijiste. Hay que volver a rescatar
darle el nuevo formato que vamos a necesitar darle en esta reconstrucción, pero darle nuevamente lugar, ¿no? Porque cuando termina la universidad, también el alumno que da su última materia está esperando que estén todos ahí a tirarle los huevos, cintas y demás, porque es una necesidad hasta humana, ¿no? De pertenencia, y es muy importante este reconocimiento de un logro. Es un reconocimiento del logro que no podemos dejar escapar. Entonces hoy no está. Y bueno, habrá que repensarlo para que no se pierda, porque es necesario, ¿no? Hace a la persona. Yo quería agregar algo, ¿no? Acá dentro de esta sala, ¿no? Tenemos estos 3 grupos tan maravillosos de alumnos, ¿no? Y tienen algo en común acá, porque si bien empezaron las chicas hablando de investigación, ¿no? Y continuaron, ¿sí? Hablando de esta temática y nombraron, ¿no? Esto de hacer una mateada virtual, ¿no? Reunirnos, ¿sí? Y luego continuaron hablando de estos aprendizajes, porque hubo un aprendizaje en esta nueva técnica, esto que decía Nadia, pasar la frustración, eran 7 encuentros y ahora tenemos que hacer 4, y lo que hicieron Romina y Carolina de poder, ¿sí? Ampliar este espacio y repensar este espacio, ¿no? Para decir, bueno, estamos en una situación forzada, los que somos universitarios, uno elige, bueno, sí, lo voy a hacer en virtualidad, pero lo elige, ¿no? Cuando uno empieza una carrera universitaria, no, sabemos que va a ser en la presencialidad, y no hay una elección, ahora fue una situación forzada, ¿sí? Y cuán importante es esto, ¿no? Digo, vos que decías, Liliana y Nelly, ¿no? Esto de recuperar los espacios, ¿sí? Y seguirlos sosteniendo. Bueno, habría que investigar por qué no se sostienen, ¿no? Habría que investigar esto de, bueno, ¿qué le pasa si uno se frustra frente a una situación? ¿Cómo se continúa? Porque, a ver, que Nadia y Ruth, ¿sí? Más allá del acompañamiento que han tenido, ellas siguieron adelante, ¿no? Es muy importante esto, porque uno se frustra, y no, ¿para qué lo voy a hacer? Lo mismo que las chicas en investigación en un contexto de pandemia. Ay, por favor, pensar que uno tenía que ir a la escuela y siguieron. Esto que está haciendo estas chicas también es muy importante, o sea, lo que hacen Carolina y Romina, de, bueno, vamos a avanzar un poco más, vamos a replicar esta actividad, ¿no? Digo, qué maravilla si se juntan, qué potencial que tendrían, ¿sí? Son alumnos que uno no debe perder dentro de la universidad. Pero esto de la comunidad, ¿no? Como decía la comunidad de UFRO, permite que el alumno no se vaya, sino que vuelva y que, bueno, no sé, como una manera de mantener siempre contacto, ¿no? Ir abriendo estas puertas y permitiendo no olvidarse de la universidad y la universidad de sus buenos alumnos. Y me parece, estos congresos me parecen tan valiosos porque nos unen en un mismo sentido, ¿no? Estamos todos caminando y bueno, es como que hacen de encuentro, un encuentro anual donde podemos escucharnos, enriquecernos, aprender cosas nuevas y ver lo que viene, digo, ¿no? Estos nuevos futuros profesionales que vienen con un deseo, con una motivación, con un entusiasmo y con una creatividad muy, muy interesante para escucharlos y decir, bueno, bien, las tareas se van cumpliendo, ¿no? Si desde el rol nuestro de acompañantes, permitirles que ellos puedan ser, como decía Nadia, nos dejaron ser, es muy interesante, porque también eso para los que estamos de este lado es un aprendizaje. Y por otra parte se van sumando nuevos alumnos cuando están recibidos a este lugar de docentes, que uno también puede invitarlos, ¿no? A participar, a colaborar, a que le cuenten las experiencias a los nuevos alumnos, cómo les fue. Eso es muy enriquecedor porque cuando empiezan las prácticas les da un miedito. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Supongo que a ustedes les habrá pasado. Y por ahí la compartida de alumnos que ya la experimentaron los enriquece y los tranquiliza, les da un norte, ¿no? Así que, bien, son muy valiosos estos lugares. ¿Algunos? Sí, dale. Eso iba a preguntar que sigan hablando. Contestar, aprovecho para un momento. Me avisan que tendríamos que dejar el Zoom 12:15 porque necesita usarlo otro grupo. Perfecto, tenemos un ratito, son las 12. Minutos todavía. Sí, sí. Buenísimo. Ahí Bernardita quería compartir, ahora queremos escucharlas a ustedes, nosotros nos callamos. Por lo menos yo que hablo mucho, soy una charlatana, me cierro por un ratito. Bueno, contestar un poquito esta pregunta de qué cambiaríamos.
Personalmente no cambiaría nada, creo que como contestaron las chicas, aprendimos un montón. Es un poco distinto de lo que nosotros hicimos, porque bueno, también la escuela que nos tocó a nosotras tiene pocos recursos, entonces lo encaminamos también más por el lado de hacer una investigación y de ayudar a lo que la escuela necesitaba y cómo responder a esto que la escuela nos pedía de cómo esperarlos el año que viene, porque como que ellas nos decían, académicamente podemos solucionarlo, sabemos cómo y tenemos los instrumentos, pero esto de emocionalmente, cómo esperarlos el año que viene, cómo recibirlos, nosotros creo que crecimos un montón y aprendimos un montón, nunca habíamos hecho una investigación desde revisión bibliográfica con todo lo que eso implica y leer y leer y leer y crear nuestro propio instrumento, de cómo aplicarlo también, porque WhatsApp era el único medio que los chicos tenían, entonces creo que aprendimos un montón, pero también como que, ¿qué cambiaría? Personalmente es como que no cambiaría, pero sí por ahí me quedó como ese deseo, y por suerte tengo la posibilidad y tenemos la posibilidad de seguir con el TIF en esto, entonces de poder tener algún contacto con los chicos, de conocerlos, quizás ya cuando todo vuelva a la normalidad del año que viene, si Dios quiere, como hablar más, trabajar con los chicos de último año, de primer año, todo esto que hablábamos de los rituales. Entonces, bueno, creo que fue una experiencia muy rica, nos sentimos muy acompañadas por nuestra tutora, así que más que cambiar sería como seguir, digamos. En consonancia con lo que dice Bernie, como que sí nos produjo alegría y satisfacción a nosotras el hecho de saber que le podemos dejar algo a la institución, algo a los alumnos, contestar esa demanda que ellos nos plantearon desde un primer momento, y nosotros con la investigación pudimos recabar un montón de datos que expresaban los alumnos, que sirve para saber cómo contenerlos cuando vuelvan a las clases presenciales. Habían salido esto de que a ellos les importaba mucho en la relación entre el docente y alumno, la cualidad del diálogo y la escucha. Entonces nosotros en las recomendaciones hicimos un pequeño ítem de recomendaciones a la institución en las que incluíamos que se generen y se sostengan estos espacios de escucha donde los alumnos puedan identificar las emociones, porque a veces uno dice, bueno, estoy angustiado, pero ¿por qué estoy angustiado? Estoy angustiado por la pandemia, ¿por qué se muere un ser querido? Entonces que los adolescentes, por ahí en la locura de la cotidianidad, no se paran, no se detienen a poder identificar y poder describir las emociones que tienen, y nos parecía importante que la escuela sea, la escuela y la familia, porque también surgió a gran escala el emergente de la familia, puedan trabajar conjuntamente en contener emocionalmente a los alumnos. Bien, sí, me parece que todos los profesionales que trabajamos en el ámbito educativo, también un desafío es, bueno, cómo acercar la escuela y la educación a aquellos jóvenes que no tienen el acceso a la conectividad, que bueno, la pandemia puso de relieve todas estas desigualdades, que bueno, el acceso a la educación no era para igual a todos, y bueno, como profesionales repensar esas prácticas, esas estrategias para que esa brecha se acorte y todos tengan el mismo acceso, bueno, a esto que decíamos, los talleres de orientación vocacional, el acompañamiento a aquellos que están ingresando al nivel medio, digamos, parece que es un desafío que nos queda para seguir pensando todos como profesionales, bueno, cómo hacemos y qué hacemos con esos jóvenes para que tengan el mismo acceso a la educación. Voy a agregar algo, me desmuteé porque no puedo con mi genio. No, estoy comunificando, ¿no? Digo, fíjense qué interesante que fue esta mesa. Yo te chocha, pero digo, mis alumnos están por otro lado con una de las docentes de la casa, pero bueno, miren, hice como esta pequeña síntesis. Empezaron a hablar Carolina y Romina sobre la escucha, ¿se acuerdan? Dijeron, bueno, creo que fue Carolina que habló de la escucha, esto de la práctica de la escucha atenta, de escucha activa. Felicitas y Bernardita lo mismo, es decir, esto acaba de decirlo Felicita, la escucha, ¿no? El momento de escuchar, bueno, y cuando nadie hablaba de los recreos con Ruth, es decir, bueno, ese momento de poder escucharlos, parecería que la escucha, que es algo que vamos a tener que activar mucho y ser muy conscientes de que nuestra profesión
y específicamente en lo educativo, porque hay tantos actores que necesitan ser escuchados, tenemos que nosotros tener tan como sutilmente activa la escucha, porque realmente en la educación hay muchos actores que participan, y cada uno tiene su contexto, su historia, lo que les trasciende. Entonces todo eso aparece en la escuela, va a las instituciones educativas, no están solos, vienen con todo ese bagaje, ¿no? Vienen con la mochila cargada con todo eso. Y nosotros, desde el lugar educativo, tenemos que estar con esa presencia sutil de una buena escucha. Me parece que, creo que, digo, qué bien porque fue la escucha, pero qué interesante, ¿no? Me encantó esa idea de como unificar este criterio de que nuestro lugar es ese, y la verdad que no sé qué pensarán las otras docentes, pero las convoco a que sigan en educación. Yo creo que es el lugar, o sea, la psicología educativa es el lugar de cambio de una sociedad mejor, de una familia mejor, de un mundo mejor, porque es el espacio donde podemos realmente plantar buenas semillas, desde muy chiquitos, es a largo plazo. Bueno, yo soy una apasionada de lo que hago, pero me parece que es el lugar de cambio. Esas pequeñas semillas que podemos ir poniendo a lo largo de la historia de una persona que transita en la educación, que es tan larga, es lo que después va a llevar a un adulto diferente, ¿no? Me parece que son las pequeñas marcas. Y ustedes fueron bien mostrando esas marcas que fueron recibiendo específicamente cada uno en su universidad, con su estilo, con su formato. Así que, bueno, yo antes de cerrar les agradezco un montón, me encantó la mesa, me llevo un montón de cosas interesantes para compartir después con mis alumnos, y la verdad que es muy valioso todo lo que han hecho. Les doy las gracias. Y ahora sí, las dejo hablar y me cierro. No, gracias a vos, gracias Liliana, gracias Noelia, quienes nos coordinaron. También quiero agradecer a quien nos acompaña siempre en esta PPS, Aldana, quien nuestra guía, directora, ¿no? Que recurrimos porque los temas administrativos también están, y bueno, yo quiero reconocer también ese acompañamiento, ¿no? Más allá, y amo la docencia, el espacio, convoco a los alumnos, que es espacio educativo, donde hay mucha riqueza, donde, como vos decís, Liliana, se siembran las primeras semillas y construimos sociedades mucho más bellas, inteligentes y libres, ¿no? Entonces me parece que este campo comienza a enriquecerse, porque a veces hablamos de la clínica y todo es clínica. También está atravesado el espacio educativo por la clínica. Entonces, enriquecer, sumar a más profesionales, me parece que es lo que nos llevamos. Y yo quiero felicitar a todas las chicas, las que expusieron cada una de ustedes las temáticas, y el desafío de la investigación, esa investigación exploratoria, con esos primeros datos para seguir retrabajando, ¿no? Y enriqueciendo ese tips con esta primera investigación. Más allá de que tenemos diversas escuelas, diversas que tienen, ¿por qué digo diversas? Porque hay escuelas que tienen toda la tecnología, hay escuelas como la que ustedes hablaron, Bernardita y Felicita, que son en contextos muy vulnerables, pero los alumnos son los mismos alumnos, ¿eh? Que están en todas las escuelas. Cuando hablamos del quehacer educativo, pensamos ese quehacer donde estén todos incluidos para hacer una sociedad mucho mejor. Gracias a todos. Bueno, yo quisiera también agradecerles la participación a todos. Muy interesante lo que han expuesto. Felicitar a las chicas, cada uno de los expositores, y particularmente agradecer a Liliana y a Noelia, bueno, que han coordinado, digamos, toda la mesa. Y después, como últimos avisos así de la mesa, quería avisar a los chicos que si quieren tomar algunas fotografías, alguna captura de lo que es la pantalla de Zoom, hay algunas redes donde se puede publicar. Ahora yo les voy a mandar por el chat para publicar en la página tanto de Instagram, si quieren arrobar, ahí, bueno, hashtag y todo, así que ahora se los comparto. Y también les voy a pedir si pueden compartir a un link de Drive, que les estoy mandando ya en este momento, si pueden compartir las presentaciones de PowerPoint. Sí. Lo hacen después de la reunión, no hay problema. Y mi última petición, así ya los dejo libres a todos, es si podemos sacar una foto, si les parece,
Así que les voy a pedir a todos que sonrían, y ahí saco. A ver, esperen que había alguien prendiendo la cámara, ahí está. Muy bien, un segundo, que la guardo y sacamos una más, la última. Muy bien. Perdón, sonriendo sacamos recién. Saludando, si puede ser. Sí. Ahí está. Bueno, listo, con eso ya estamos. Lo damos por finalizado, si les parece. No sé si alguien más quiere agregar algo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todas. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.